Hay momentos en la vida en los que uno siente que el alma se desgasta lentamente. El cansancio no siempre viene del cuerpo, a veces viene de las preocupaciones, de las malas decisiones, de las heridas familiares, de la sensación de estar perdido aun cuando aparentemente todo sigue igual. Y justamente por eso este mensaje puede cambiar algo dentro de ti hoy, porque la Cuaresma no es simplemente una tradición religiosa, es un tiempo en el que Dios intenta detenernos antes de que terminemos vacíos por dentro. Es una invitación urgente a mirar la vida con honestidad y descubrir qué camino estamos tomando antes de que sea demasiado tarde. Estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo de gracia. Y si una persona aprendiera realmente a aprovecharlo, descubriría que Dios no deja nada al azar. Cada evangelio, cada lectura, cada experiencia de este tiempo tiene un propósito, no son coincidencias. Dios viene trazando una ruta delante de nosotros. Primero aparecen las tentaciones, porque la vida siempre tendrá tentaciones. Nadie está exento. Todos vamos a luchar contra deseos, impulsos, errores y debilidades. Y precisamente por eso necesitamos permanecer agarrados de Dios. Hay cosas negociables en la vida, pero Dios no puede convertirse en una de ellas. Cuando una persona empieza a negociar a Dios, comienza también a perder el rumbo. Después llega la luz de la transfiguración. En medio de la prueba, Dios muestra una salida. Nos recuerda que con Él seguimos siendo más fuertes que cualquier oscuridad. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles todavía podemos tomar buenas decisiones. Y ahora aparece la historia de la mujer samaritana, una mujer que llevaba mucho tiempo intentando llenar un vacío que nada conseguía sanar. Pero antes de entrar en ese evangelio hay una enseñanza poderosa en la primera lectura. Moisés venía guiando al pueblo de Israel por el desierto y mientras él intentaba obedecer a Dios, el pueblo se dedicaba a quejarse, a reclamar, a hablar con ingratitud. Decían que estaban mejor antes, aunque fueran esclavos. Preferían las ollas de carne antes que el camino hacia la libertad. Y esa escena se parece demasiado a muchas familias hoy, personas que quieren hacer lo que les da la gana, hijos que desafían toda autoridad, adultos que manipulan emocionalmente a quienes intentan guiarlos. Moisés se angustia tanto que le pregunta a Dios qué hacer con un pueblo tan rebelde. Y la respuesta de Dios es impresionante. Le dice que tome el bastón y que se presente junto a los ancianos de Israel. En todas las culturas, los ancianos representan experiencia, autoridad y sabiduría. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés es claro: no negocies la autoridad que te fue entregada. Eso hoy también es un mensaje para muchos padres que están soltando el bastón por miedo, padres que tienen temor de corregir, miedo de incomodar a sus hijos, miedo de perder cariño si ponen límites. Pero hay momentos donde el amor necesita firmeza. Y firmeza no significa violencia, no significa humillar ni maltratar. Significa tener la capacidad de actuar con claridad cuando una situación lo exige. Hay familias destruyéndose porque nadie quiere asumir la responsabilidad de poner orden. Dios parece decirle hoy a muchos padres: no suelten el bastón, no permitan que la manipulación gobierne su casa. Porque un día tendrán que darle cuentas a Dios sobre esos hijos que les fueron confiados. También es un mensaje para jefes, líderes y personas que tienen responsabilidades importantes,
Porque muchas veces el miedo hace que uno permita abusos, injusticias y desorden simplemente para evitar conflictos. La vida necesita personas con mano firme y corazón correcto. Y esa combinación es difícil porque algunos tienen firmeza pero no tienen amor. Y otros tienen amor pero no tienen carácter para tomar decisiones difíciles. Dios le dice a Moisés que use el bastón, pero también que mantenga el corazón bien puesto. Es decir, actuar con autoridad, pero sin dejarse dominar por las emociones. Luego aparece otra enseñanza profunda en la segunda lectura. Se habla de Cristo como el chivo expiatorio, aquel sobre quien recaen las culpas de los demás. Y aunque parezca duro decirlo, muchas veces en las familias existe alguien que termina cargando el peso de todos. A veces es una madre agotada emocionalmente. A veces es un padre que sacrifica su tranquilidad para reparar los errores de los hijos. Personas que terminan pagando consecuencias que no provocaron directamente. Jesús, siendo inocente, terminó cargando sobre sí el peso del pecado humano. Y eso nos revela una verdad incómoda. Muchas veces la liberación de una familia llega gracias al sacrificio silencioso de alguien que decide resistir, soportar y amar aún en medio del dolor. Hay madres enfermas de tanto preocuparse, padres destruidos emocionalmente intentando salvar a sus hijos de malas decisiones, personas que cargan en silencio para evitar que otros se hundan. Y entonces llegamos al Evangelio de la mujer samaritana. Una mujer vacía por dentro. Una mujer que había intentado llenar su vida con afectos equivocados, relaciones rotas y necesidades emocionales mal resueltas. Y eso sigue pasando hoy. Mucha gente vive buscando llenar vacíos con cosas materiales, compras, relaciones superficiales o distracciones constantes. Por eso hay personas que compran no porque necesiten algo, sino porque sienten alivio momentáneo mientras compran, porque por un instante logran silenciar el vacío que llevan dentro. La mujer samaritana había tenido varios hombres, buscaba amor, pero encontraba relaciones que no la sanaban. Y cuando se encuentra con Jesús, Él le hace ver que el problema no era simplemente sentimental, el problema era espiritual. Ella estaba bebiendo agua de un pozo material cuando en realidad su alma necesitaba agua viva. Y ahí ocurre algo hermoso. Jesús no la humilla, no la condena, le muestra su verdad, pero también le muestra una salida, porque el amor verdadero no manipula, no utiliza, no destruye. El amor verdadero hace sentir valiosa a una persona. Y por primera vez aquella mujer se sintió vista de verdad. Cuando encontró a Jesús, entendió que ya no necesitaba mendigar afecto donde no existía amor sincero. Y quizás muchos hoy necesitan entender exactamente eso. Hay relaciones que solo vacían el alma. Hay personas que nunca van a darte el amor que estás buscando. Y mientras sigas intentando llenar tu vida con pozos equivocados, el vacío seguirá creciendo. Hay una historia que ayuda a entender esto aún mejor. A finales de los años 60, William Le Mesurier era considerado uno de los ingenieros y arquitectos más importantes del mundo. Su carrera alcanzó el punto más alto cuando fue contratado para construir uno de los edificios más icónicos de Nueva York, el famoso Citigroup Center. Era una obra impresionante, admirada por todos. Parecía el proyecto perfecto. Pero un día, después de una clase universitaria, un estudiante se acercó para mostrarle unos cálculos preocupantes. Según esos números, el edificio tenía una falla estructural grave. Bajo ciertas condiciones climáticas podía colapsar. William volvió a revisar todo desde cero y descubrió que el estudiante tenía razón. Y ahí comenzó el verdadero desafío, porque podía callar y proteger su prestigio, y podía reconocer el error y enfrentar las consecuencias. Y justamente
Ahí comienza la siguiente parte de esta historia. William Le Mesurier entendió en ese instante que una sola decisión podía destruir todo lo que había construido durante años. Había dedicado su vida entera a convertirse en uno de los ingenieros más respetados del mundo. Su nombre estaba asociado al éxito, al prestigio y a la excelencia. Pero ahora tenía frente a él una verdad incómoda. El edificio más importante de su carrera podía venirse abajo si enfrentaba determinadas condiciones climáticas. Podía guardar silencio y esperar que nada ocurriera. Nadie más lo sabía. Tal vez nunca pasaría nada. Tal vez el problema jamás aparecería. Mucha gente en su lugar habría decidido esconder el error, habrían protegido su imagen, su reputación y su tranquilidad. Pero él tomó otra decisión, reconoció la falla, enfrentó la situación y buscó una solución antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque por un momento pareció arriesgar toda su carrera, terminó convirtiéndose en un ejemplo mundial de honestidad y responsabilidad profesional. Y esa historia deja 3 enseñanzas muy fuertes para nuestra vida. La primera es que una mala decisión puede costar demasiado caro. A veces creemos que una pequeña equivocación no tendrá consecuencias, pero hay decisiones que lentamente comienzan a destruir todo. La mujer samaritana entendió eso, había tomado caminos equivocados buscando sentirse amada, pero cuando encontró a Jesús, comprendió que para cambiar de vida necesitaba soltar ciertas cosas, porque elegir también significa renunciar. No se puede abrazar la verdad mientras seguimos aferrados a aquello que nos destruye. La segunda enseñanza es que las decisiones no solo afectan nuestra vida, también afectan a quienes nos rodean. Por eso es tan importante actuar con conciencia. Elegir bien no es simplemente hacer lo que uno quiere. Elegir bien es pensar en las consecuencias, en el daño que una decisión equivocada puede causar en la familia, en los hijos y en la propia alma. Y la tercera enseñanza es quizás la más importante de todas. Hay algo que jamás debería negociarse: la conciencia. Nunca permitas que alguien destruya tu conciencia o te lleve a actuar en contra de lo que sabes que es correcto. Porque cuando una persona traiciona su conciencia, comienza también a perder la paz. Por eso vale la pena hacerse una pregunta muy seria. ¿Para qué me trajo Dios hoy hasta aquí? Tal vez para decirte que estás bajando la guardia con tu familia. Tal vez para recordarte que no puedes seguir disimulando errores mientras los problemas crecen delante de ti. Hay padres que saben que algo está mal en su casa, pero prefieren callar para evitar conflictos. Y mientras callan, los problemas se vuelven más grandes. Dios le decía a Moisés que tomara el bastón nuevamente, que recuperara la autoridad, porque cuando una persona descuida aquello que le fue confiado, corre el riesgo de perderlo fácilmente. Y muchas veces es preferible que un hijo recuerde a sus padres como personas exigentes antes que como padres que permitieron cualquier cosa por miedo o comodidad. También puede ser que Dios hoy te esté diciendo algo distinto. Tal vez te trajo hasta aquí para hacerte entender que has sido el chivo expiatorio de muchas situaciones, que has cargado pesos enormes, consecuencias que otros provocaron, heridas que no nacieron de tus propias decisiones. Pero incluso en medio de ese dolor, Dios puede traer resurrección a tu vida, porque ninguna entrega sincera queda olvidada delante de Dios. O quizás Dios te está hablando sobre las decisiones que necesitas tomar. Tal vez te está recordando que la mejor elección siempre será Jesús.
Porque cuando una persona elige de verdad a Dios, empieza a experimentar un amor diferente, un amor que no manipula, que no traiciona y que no abandona. Y mientras uno escucha todo esto, aparece otra enseñanza todavía más profunda. La vida entera está llena de decisiones, todo el tiempo estamos eligiendo caminos. Incluso cuando creemos que no estamos decidiendo nada, en realidad ya estamos escogiendo una dirección. La palabra de Dios lo explica de una manera impresionante. Si quieres, cumple los mandamientos. No dice estás obligado, no dice no tienes opción, dice si quieres. Porque hay algo que Dios jamás va a destruir en nosotros, la libertad. Dios puede aconsejarte, corregirte, mostrarte caminos, pero nunca decidirá por ti. Porque si decidiera por ti ya no serías realmente libre. Y esa libertad tiene consecuencias. La Escritura dice, delante de ti están el fuego y el agua, la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge. ¿Y qué verdad tan grande hay en eso? Hay personas que eligieron el fuego y terminaron consumidas por sus propias decisiones, personas llenas de resentimiento, de odio, de orgullo, de vicios y de violencia, personas que lentamente destruyeron su paz y también la paz de quienes las rodeaban. Pero también existen personas que eligieron el agua, personas que decidieron caminar con serenidad, con honestidad y con fe, y aunque también enfrentaron dificultades, encontraron bendición en medio de las pruebas. La vida devuelve lo que uno elige, y muchas veces queremos buscar culpables en todas partes, cuando en el fondo sabemos perfectamente dónde comenzó el problema. Hay quienes eligieron caminos de muerte y después se preguntan por qué todo terminó destruido. Hay quienes escogieron el egoísmo, la mentira o el orgullo y luego no entienden por qué la paz desapareció de sus hogares. Por eso la palabra de Dios es tan directa. Delante del hombre están la vida y la muerte, y se le dará aquello que elija. Eso también aplica para las familias. Hay hogares que eligen el bien, el respeto, el perdón y la fe. Y aunque no son perfectos, encuentran estabilidad. Pero también existen familias que escogen el resentimiento, la soberbia y el desorden. Y poco a poco terminan viviendo en medio del caos. Lo más duro es que muchas personas saben exactamente lo que están haciendo mal y aún así siguen por el mismo camino. Después aparecen la envidia y las comparaciones, miran la vida de otros y se llenan de amargura al ver personas bendecidas, tranquilas y prósperas. Pero olvidan que muchas veces esas personas eligieron diferente y aún así Dios nunca cierra completamente la puerta. Esa es la parte más hermosa. Siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Hay personas que se equivocaron gravemente y aún así encontraron un camino nuevo cuando decidieron acercarse de verdad a Dios. Luego aparece otra enseñanza muy fuerte sobre las ofrendas. En tiempos antiguos muchas personas pensaban que podían comprar el perdón de Dios con regalos. Entregaban riquezas, tierras o tesoros intentando compensar sus pecados. Y aunque hoy eso parezca lejano, sigue ocurriendo de otras maneras. Hay personas que creen que pueden vivir llenas de odio, resentimiento o injusticia mientras hacen pequeños actos religiosos para tranquilizar la conciencia. Personas que ayudan económicamente a otros pero destruyen emocionalmente a su propia familia. Personas que aparentan bondad afuera mientras en casa viven llenas de violencia, desprecio y frialdad. Pero Dios deja algo claro: una ofrenda solo tiene valor cuando nace de un corazón reconciliado. Y justamente ahí comienza una de las enseñanzas más difíciles de aceptar, porque perdonar parece sencillo cuando se habla desde lejos. Lo difícil empieza cuando el dolor fue real,
cuando las heridas todavía siguen abiertas, cuando el orgullo y la rabia llevan demasiado tiempo instalados dentro del corazón. Y es exactamente ahí donde continúa esta historia. Perdonar no es fácil cuando uno siente que le rompieron el corazón. No es sencillo soltar el resentimiento cuando las heridas todavía siguen vivas por dentro. Y sin embargo, la palabra de Dios insiste en algo que muchos intentan evitar. Una persona no puede vivir en paz mientras siga alimentando el odio. Porque el resentimiento lentamente termina enfermando el alma, endureciendo el corazón y robándole a la vida toda posibilidad de tranquilidad. Jesús lo explica de manera directa cuando dice que si vas a presentar tu ofrenda ante Dios y recuerdas que tienes problemas con alguien, primero debes reconciliarte. Solo después tiene sentido presentar tu ofrenda. Eso cambia completamente la manera de entender la fe. Porque Dios no está buscando apariencias religiosas. No está impresionado por los discursos, ni por los regalos, ni por las promesas vacías. Lo que Dios quiere es un corazón limpio, un corazón capaz de perdonar. Hay personas que hacen actos religiosos constantemente, pero viven llenas de rencor. Personas que oran, ayudan y aparentan bondad mientras mantienen guerras silenciosas dentro de su familia. Y la palabra de Dios es clara. Ninguna ofrenda tiene verdadero valor cuando el corazón está lleno de odio. Por eso Jesús dice algo todavía más fuerte: procura arreglarte con quien tienes problemas mientras todavía vas de camino. Y esa frase encierra una realidad dolorosa. La vida no avisa cuándo alguien se irá para siempre. Mucha gente vive creyendo que tendrá tiempo para reconciliarse más adelante. Pero luego llega la enfermedad, un accidente o simplemente el final inesperado y las palabras que nunca se dijeron ya no pueden recuperarse. ¿Cuántas personas cargan hoy con el peso de haber dejado morir una relación importante en medio del orgullo? Hijos que no alcanzaron a reconciliarse con sus padres, hermanos que dejaron crecer la distancia durante años. Matrimonios que permitieron que el resentimiento destruyera lentamente todo el amor que alguna vez existió. El problema es que el orgullo siempre convence a la persona de esperar un poco más. Le hace creer que todavía hay tiempo, que mañana será mejor momento para hablar. Pero mientras uno espera, la vida sigue avanzando. Por eso Jesús insiste tanto en el perdón inmediato, porque sabe que el odio no solo daña la relación con los demás, también destruye la paz interior. Una persona llena de resentimiento termina agotada emocionalmente. Todo le molesta, todo le pesa, todo se vuelve más oscuro. Y hay una historia impresionante que demuestra el poder del perdón. En 1976, Thomas Borg Martínez fue capturado en Nicaragua y sometido a torturas brutales durante meses. Lo golpearon salvajemente, lo humillaron y lo hicieron vivir experiencias profundamente dolorosas. Incluso le hicieron creer cruelmente que su esposa había sido asesinada mientras él estaba preso. Cualquiera habría salido de allí buscando venganza. Cualquiera habría deseado destruir a quienes le hicieron tanto daño. Pero años después, cuando la situación política cambió y él llegó a ocupar un cargo importante, terminó encontrándose cara a cara con uno de sus torturadores. Ahora aquel hombre estaba derrotado, vulnerable y esperando represalias. Y en ese momento ocurrió algo que nadie imaginaba. Thomas Borg no pidió venganza, no ordenó castigos, no respondió con odio. Lo miró y le dijo una frase que quedó grabada para siempre: mi venganza será perdonarte. Qué difícil es llegar a ese nivel de libertad interior, porque el verdadero perdón no nace de la debilidad,
nace de una fortaleza enorme. El odio esclaviza, el perdón libera, y justamente ahí aparece una de las grandes luchas del ser humano. Todos queremos recibir misericordia, pero nos cuesta muchísimo darla. Todos queremos comprensión para nuestros errores, pero muchas veces somos implacables con las faltas ajenas. Sin embargo, quien no aprende a perdonar termina quedándose atrapado en el pasado, vive reviviendo heridas antiguas, conversaciones dolorosas y traiciones que ya ocurrieron, y mientras más alimenta esos recuerdos, más se aleja de la paz. Por eso hoy vale la pena hacerse una pregunta incómoda. ¿Con quién necesitas reconciliarte? Tal vez existe una persona que sacaste completamente de tu vida. Tal vez hay alguien a quien dejaste de hablarle hace años. O quizás el problema más grande es contigo mismo, porque hay personas incapaces de perdonarse sus propios errores. Y mientras el corazón sigue endurecido, las bendiciones parecen detenerse, porque el resentimiento ocupa espacios que Dios quiere llenar con paz. Después de hablar sobre el perdón, el mensaje cambia profundamente y entra en uno de los temas más delicados de la vida espiritual: el silencio de Dios. Hay momentos donde una persona ora, suplica, llora y aún así no recibe respuestas claras. Y ese silencio puede ser desesperante, porque cuando las señales desaparecen y las soluciones no llegan, la mente empieza a llenarse de preguntas dolorosas. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que mi fe no es suficiente? Y ahí aparece una tentación muy humana: dejar de confiar, porque confiar en algo que no se puede ver resulta difícil, especialmente cuando el alma está cansada. Pero hay algo importante que muchos descubren demasiado tarde. Dios también trabaja en el silencio. No siempre responde haciendo ruido, no siempre actúa de forma espectacular. Muchas veces obra en lo invisible, en lo profundo, en lugares donde los ojos no alcanzan a ver nada de patantamada. El problema es que nosotros queremos respuestas inmediatas, queremos señales claras, no soluciones rápidas y explicaciones precisas, pero Dios no actúa según nuestros tiempos. Y aunque eso pueda frustrarnos, también nos obliga a entrar en una fe más madura, porque confiar de verdad significa soltar el control, significa aceptar que no entendemos todo, significa decirle a Dios: no sé cómo vas a hacerlo, pero sigo creyendo que estás conmigo. Y justamente ahí comienza algo poderoso. Cuando una persona deja de luchar desesperadamente por controlar cada detalle y aprende a descansar en Dios, algo cambia dentro de ella. Tal vez las circunstancias no mejoran inmediatamente, tal vez los problemas siguen presentes, pero el alma empieza a encontrar calma. El profeta Isaías lo explica de manera hermosa cuando dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él ve mucho más lejos de lo que nosotros alcanzamos a imaginar, y aunque ahora haya silencio, eso no significa ausencia. Piensa en una semilla bajo la tierra. Durante semanas parece que no ocurre nada, no hay señales visibles de vida, todo parece quieto, pero debajo de la superficie está ocurriendo una transformación gigantesca. La semilla se está rompiendo para convertirse en algo nuevo. Está creando raíces profundas antes de mostrar frutos visibles. Así también trabaja Dios muchas veces en nuestra vida, en silencio, preparando algo que todavía no alcanzamos a entender. Y mientras esperamos, aparece la ansiedad. Queremos acelerar procesos, queremos abrir puertas antes de tiempo, queremos respuestas inmediatas porque el silencio nos incomoda. Pero justamente en esa espera se fortalece la fe. Abraham vivió algo parecido. Dios le prometió una descendencia enorme.
cuando humanamente parecía imposible. Pasaron años sin señales claras, solo silencio y espera. Y aún así Abraham siguió creyendo. La Escritura dice que creyó contra toda esperanza, es decir, siguió confiando incluso cuando la lógica decía lo contrario. Y quizás eso mismo necesita escuchar a alguien hoy. No abandones tu fe solo porque todavía no entiendes lo que está pasando. Hay procesos que únicamente se comprenden después de atravesarlos. Dios no siempre evita la oscuridad, pero sí permanece dentro de ella contigo. Santa Teresita del Niño Jesús entendió esto profundamente. Vivió una vida sencilla, silenciosa y aparentemente pequeña. No estuvo rodeada de grandes milagros visibles, pero aprendió algo extraordinario, a confiar incluso sin señales. Ella decía que lo que más agradaba a Dios era su confianza ciega en la misericordia divina, y eso es exactamente lo que muchos necesitan aprender, no una fe basada únicamente en resultados visibles, sino una confianza profunda, incluso cuando todo parece callado, porque el silencio de Dios no siempre significa distancia. A veces significa que sí que está obrando en un nivel mucho más profundo del que alcanzamos a comprender. Y justamente cuando una persona empieza a entender eso, descubre algo todavía más poderoso sobre la verdadera paz.